Hola, ¿se me oye bien? Sí. Buenos días a todos. Como ya me han presentado, yo soy Ana María, soy de Red 5 y hoy os voy a hablar del papel del internista en el paciente con fractura de cadera, ¿vale? Antes de empezar, me gustaría hablar también un poco de otros motivos de interconsulta más frecuentes desde el servicio de traumatología y medicina interna, ¿vale? El principal sería la fractura de cadera, que es el que me voy a centrar, pero no quiero dejar de mencionar pues, el paciente politraumatizado, que muchas veces después de pasar una estancia más o menos larga en UCI, pues ya sea porque precisa otras intervenciones o complicaciones que ha podido desarrollar de las propias fracturas o del ingreso, pues nos hace interconsulta. Luego también tendríamos las infecciones osteoarticulares, que pueden implicar pues, también material protésico y demás, y muchas veces pues, requieren tareas de antibióticos largas, ventanas de antibióticos para intentar coger muestras dentro del quirófano fuera. Y luego, pues, por supuesto, cualquier otro tipo de fractura, ya sea porque desarrollan alguna complicación por lo que nos solicitan la interconsulta o porque el paciente pues, tiene mucha carga de patología médica y consideran que necesita seguimiento por nuestra parte. Una pequeña peculiaridad de aquí en Navarra es que toda la cirugía de ortopedia se lleva a cabo en otro hospital, que es la Clínica Obarmi, en la cual también hay compañeros de la sección de interconsultas que hacen asistencia compartida con los traumatólogos, ¿vale? Entonces, ya centrándome en la fractura de cadera, en nuestro hospital tenemos un protocolo de asistencia compartida en la cual pues, todo paciente que acude a urgencias con sospecha de fractura de cadera inicialmente es valorado por un médico de urgencias, se le realiza, aparte de análisis de exploración física completa, pues, un electro, una radiografía de tórax y de la cadera para confirmar la fractura y una analítica de sangre. En esta primera valoración pues, se descartan complicaciones o problemas asociados que requieran atención urgente. Y ya después, confirmada la fractura y descartados estos problemas, se hace una interconsulta de traumatología, el traumatólogo baja a la urgencia y realiza el ingreso a su cargo, con interconsulta ya a medicina interna, anestesia y rehabilitación. Y ellos planifican un poco en el momento que se va a realizar la cirugía, ¿vale? Tampoco quería pasar esta diapositiva sin hablar de otra particularidad de nuestro hospital, que igual en el nuestro no existe. Y es que en nuestro hospital hay un servicio de geriatría que tiene también su propia planta de hospitalización y también participan en la sección de interconsultas. De hecho, cuando hay un paciente con fractura de cadera, se realiza la interconsulta al servicio de medicina interna y si el paciente está en seguimiento en el circuito de crónico pluripatológico de geriatría, como ha mencionado Pablo, que también tiene su parte, o tiene más de 85 años, lo va a ver un geriatra, ¿vale? Bueno, entonces ya, centrándome en la asistencia compartida de la fractura de cadera, pues la pregunta sería ¿qué podemos aportar nosotros a estos pacientes como internistas? Para eso tenemos que pensar en cómo es el paciente con fractura de cadera, ¿vale? En principio existe un predominio de mujeres, sobre todo por las tasas de osteoporosis. Si miramos la edad, sí que es verdad que lo que yo he visto un poco de series distintas hablan de edades medias más bajas, pero en nuestro caso yo creo que rondarían como los 80 años, con una horquilla bastante amplia, ¿vale? Podemos tener pacientes desde los 50 y muchos 60 hasta 90 y bastantes y 100 años. Los factores de riesgo, seguro que todos los conocéis, pues principalmente la osteoporosis, las caídas, la polifarmacia, que muchas veces va a estar favorecida, va a favorecer estas caídas, el bajo peso, el nivel socioeconómico bajo también, y luego pues, la enfermedad cardiovascular, los trastornos endocrinos, etc. Muy importante el riesgo de una segunda fractura, ¿vale? Que a mayor edad y a mayor nivel funcional del paciente aumenta. Solemos decir que el principal factor de riesgo para tener una fractura de cadera es haber tenido una fractura previa, ¿vale? Entonces, como también ha comentado Pablo, tendemos al envejecimiento de la población y esto nos lleva hacia la pluripatología. Al final, es de lógica, ¿no? Cuantos más años tenemos, se van acumulando los factores de riesgo y se acumulan las enfermedades. Patología cardíaca, que es ahora veré un poco lo que tiene, y luego las analíticas básicas en el primer y en el quinto día. Eso es como lo que se hace sí o sí por protocolo. Si surgen complicaciones o si queremos hacer algo más, lo solicitamos nosotros, pero estas ya no hay que preocuparse porque la pide el traumatólogo siempre. Entonces, esta es la más completa, que aparte de tener hemograma, coagulación y bioquímica básica, lo que va a tener sobre todo son un perfil como nutricional, digamos, ¿vale? Va a tener ferrocinética, perfil lipídico, las proteínas, un metabolismo fosfocálcico, la PTH, la TSH, la vitamina D y folato y cobalamina. Y luego, las dos siguientes que se solicitan realmente solo tienen hemograma y bioquímica básica, ¿vale? Con función renal. Si ya queremos añadir algo más, pues sin ningún problema, pero estas analíticas son las que están dentro del protocolo. Sobre las complicaciones,
De las tres primeras voy a hablar un poquito más, pero no quería dejar de mencionar, por supuesto, las infecciones, complicaciones típicas de cualquier paciente hospitalizado, tener siempre en mente la infección de la herida quirúrgica, las infecciones respiratorias, que puede ir desde una bronquitis, una neumonía, que puede tener o no un origen broncoaspirativo, depende de la época en la que nos encontremos, los virus estacionales, y las infecciones del tracto urinario. Y luego, dos complicaciones muy típicas también son el estreñimiento y la infección de orina. Del estreñimiento decir pues, que pues son pacientes generalmente de edad avanzada, que van a estar muy encamados, se van a mover un poquito, pueden estar con dolor, también favorece, y luego además los fármacos que podemos estar poniendo para ayudar con el dolor, los opioides, van a favorecer el estreñimiento. Estar atentos, preguntar e intentar adelantarnos a que se complique más allá de lo que sería simplemente el estreñimiento. Y luego la retención aguda de orina, tanto tras la cirugía cuando se retira la sonda vesical como durante el ingreso, por lo mismo. El paciente va a estar encamado y muchas veces va a tener patología prostática que puede favorecer esta complicación. Sobre el dolor, solo mencionar un poco, pues seguro que todos sabéis las escalas del dolor, la escala visual analógica, pero bueno, un poco, generalmente yo creo que todos lo hacemos un poco de manera subjetiva, ¿vale? Y la escala de analgesia, que ya conocéis seguro, tiene 3 escalones y la idea siempre es ir de menos a más, ¿vale? Decir que cuando pasamos del primer al segundo escalón, que serían los no opioides a los opioides, el principal efecto es que los no opioides no tienen efecto a nivel central, ¿vale? No van a tener estos efectos secundarios que en las pacientes de edad avanzada y que muchas veces tienen cierta o patología neurológica o deterioro cognitivo, pues los pueden hacer bastante mal. Y luego cuando pasamos de opioides menores a opioides mayores, la principal diferencia es que los segundos, los mayores, no tienen techo terapéutico, ¿vale? Los primeros sí. Entonces, este escalón yo creo que sería un poco el que muchas veces nos saltamos, ¿vale? Conocer que muchos de los fármacos que utilizamos en el día a día tienen una dosis diaria máxima recomendada y que muchas veces yo creo que no nos ajustamos a ella. Y luego, pues tener simplemente los efectos secundarios típicos de cada grupo de fármacos, ¿vale? Por supuesto, de los AINES, todo el nivel, los lesivos que son a nivel gastrointestinal, los pacientes que tienen patología, riesgo cardiovascular alto, y las enfermedades renales, ¿vale? Y luego pues el nolotil, todos conocemos un poco la hipotensión y los opioides, muy importante también, que pueden favorecer o precipitar el síndrome confusional agudo, el estreñimiento, etc. ¿Vale? Luego, la anemia, ¿vale? Nuestros pacientes que ingresan por fractura de cadera pueden tener anemia por múltiples causas, principalmente el sangrado. El sangrado puede venir simplemente de la propia fractura y luego también de la propia intervención, que también sangran, ¿vale? Luego, son pacientes que además pueden tener anemia, conocida o no, de otras causas. En este ingreso, con la analítica que os he mencionado, también podemos detectar alguna de ellas y luego valorar si necesitamos hacer más estudios, también puede ser un buen momento, o planificarlo de cara a alta. Y luego, pues, diferentes complicaciones que pueden surgir durante el ingreso también nos van a empeorar la anemia. Las infecciones por consumo, pacientes que tengan mucha sobrecarga de volumen, también vamos a ver que la hemoglobina cae, ¿no? Pues tenerlo en mente. ¿Qué vamos a hacer con la anemia? Lo primero, si hay una anemización grave, pues antes de la cirugía intentar optimizar el estado en el que el paciente entra al quirófano. Luego, durante todo el ingreso siempre vigilar la anemización y valorar si tenemos que transfundir, y luego pues buscar y tratar otras posibles causas. Sobre la transfusión, ¿vale? Yo no sé si en vuestros hospitales existen o no estos programas de PBM, pero en el nuestro sí, y está todo el hospital lleno de estos carteles, ¿vale? Que lo que nos dice la teoría, ¿vale? Lo que les interesa, que es que transfundamos por debajo de unas cifras, que generalmente la hemoglobina es la cifra de 7, en caso de pacientes con cardiopatía, pues 10, ¿vale? Y siempre un concentrado de Matías y luego control analítico para valorar la siguiente transfusión, ¿vale? ¿Qué hacemos en la práctica? Individualizar, ¿vale? Porque por un lado, si tenemos un paciente que va a entrar, o sea, que tiene que entrar al quirófano y que tiene una hemoglobina de 6, no vamos a estar eternamente transfundiendo un concentrado de Matías y quedando el día siguiente para sacar una analítica, retrasar la cirugía, quizás esté sangrando activamente, pues no vamos a esperar. Y luego, por otro lado, ya he dicho, son pacientes de edad avanzada, que el propio ingreso por fractura de cadera, todos sabéis la pérdida de funcionalidad que supone para estos pacientes. Irse a casa con una cifra de hemoglobina de 8 con poco o de 8,5 no es lo mismo que irse con 7,2. Y porque no tenga por debajo de 7 no le vamos a dejar irse con esa hemoglobina, creo yo, vaya. Entonces, y luego, ¿qué más podemos aportar? Cuando, bueno, incluso después de la transfusión o pacientes que consideramos que no requieren la transfusión, es un buen momento también, si tienen ferropenia, en esta analítica que hemos solicitado de inicio,
aprovechar y poner un hierro intravenoso que les va a ayudar muchísimo a regenerar esa hemoglobina que han perdido. Y luego pues, también las diferentes opciones de hierro oral, suplementación también de otros déficits que pueden favorecer la anemia, como el ácido fólico y la cobalamina. Y luego también he puesto aquí los suplementos nutricionales orales, que tampoco me voy a detener porque no tengo suficiente tiempo, pero que muchos de esos pacientes los requieren y bueno, luego sería también el problema de la financiación y demás, pero bueno. Y luego, el síndrome de confusión agudo, tan frecuente, yo creo que en las guardias de planta es como uno de los motivos de llamada más frecuentes. Nosotros, por ejemplo, de la planta de trauma llaman muchísimo por pacientes que empiezan a estar agitados, desorientados. Bueno, entonces, lo más importante en estos casos es la prevención, que no es más que tratar de modificar los factores de riesgo, ¿vale? Que esto es muy fácil decirlo, pero más difícil hacerlo. Entonces, lo que se intenta siempre es pues, que el paciente, bueno, intentar orientar al paciente, que esté estimulado durante el día, facilitar las horas de sueño fisiológicas, movilizarle, levantarle, si utiliza gafas, audífonos, ponérselos para que estén en contacto con el medio, evitar el uso de los fármacos que pueden favorecer el delirium, pues eso, las benzodiazepinas, los opioides también, buscar la causa y tratarla, controlar el dolor. Y sobre las medidas farmacológicas, bueno, podemos ir olvidándonos porque no hay ninguna evidencia que respalde el uso de fármacos para prevenir el síndrome confusional agudo, ¿vale? Y una vez que ya se ha producido o que estamos en una etapa temprana, ¿qué tenemos que hacer? Hay como 3 pilares. El primero sería la atención médica de soporte, ¿vale? Que es asegurarnos que mientras el paciente esté en delirium, pues que esté bien hidratado. Si no se le puede dar de comer y son bueno, pocos días, pues no pasa nada, pero bueno, que esté bien hidratado. Si se alarga, pues igual hay que plantear un poco qué vamos a hacer con este paciente. Movilizarle, ¿vale? Levantarle y demás, tratar el posible dolor o malestar que pueda tener, que igual el paciente no puede expresarlo, pero bueno, al final está operado con una fractura. Y luego siempre minimizar el riesgo de aspiración y de neumonitis. Si el paciente está, en vez de en delirium hiperactivo, hipoactivo, pues no hay que darle nada por la boca, ¿vale? Y creo que lo más importante en estos pacientes, cuando tienen, y hay ocasiones en las que no, es explicar a los familiares y a los acompañantes qué le está pasando al paciente que está ingresado para que intenten entender, ¿vale? Que es muy difícil y es, yo creo que muy angustiante para la familia cuando no ha pasado nunca antes, ver a tu familiar así. Entonces yo creo que si les explicamos nos pueden ayudar mucho. Luego, por supuesto, intentar buscar si hay una causa tratable debajo, ¿vale? Ahí se ha puesto un poco las alteraciones metabólicas, la toxicidad de los medicamentos que ya he mencionado y luego tener simplemente pues, el síndrome de abstinencia alcohol y sedantes, ¿vale? Y luego, en cuanto al manejo de la alteración conductual, bueno, pues eso, las medidas no farmacológicas, ¿vale? De intentar pues, estar con el paciente, la reorientación verbal, que muchas veces pues, nos cuesta, ¿vale? Porque estamos en una guardia, puede ser cualquier hora de la madrugada, puede ser nuestra sexta agitación de la noche y bueno, pues nos cuesta, la verdad. Entonces, lo último sería, por supuesto, la contención mecánica cuando hay un riesgo para el paciente. Que frente a esto podría ser la observación constante cuando tienen un familiar o un acompañante y bueno, los fármacos que sí que utilizamos. Aquí os he puesto un poco el resumen, aunque tampoco me da tiempo a detenerme del todo. Solo decir que con el que más experiencia se tiene es con el haloperidol, ¿vale? Pero sí que es verdad que los antipsicóticos atípicos cada vez los utilizamos más y aunque no tenemos la misma experiencia solamente por el tiempo que llevan de recorrido, parece que son igualmente eficaces. De las benzodiazepinas, solo decir que el paciente que ya toma previamente benzodiazepinas o aquel que pueda tener un síndrome de abstinencia alcohólica sería una opción, pero en general debemos evitarlas. Y luego del delirium hipoactivo, que generalmente no hay fármacos, ¿vale? Y luego al alta vamos a optimizar el tratamiento centrándonos en el riesgo cardiovascular del paciente, por supuesto prolongar la profilaxis hidromótica, lo que ya he dicho, de 4 a 5 semanas, la analgesia, la suplementación de lo que ya hemos visto y luego el tratamiento de la osteoporosis, ¿vale? Bueno, lo paso rápido, ¿vale? En principio, si tenemos una fractura por fragilidad, ya podemos catalogar al paciente de osteoporosis. Una fractura por fragilidad sería la que se produce de manera espontánea, que a veces es difícil saber cómo se ha producido, pero bueno, o simplemente de la propia altura, que es lo que habitualmente vemos. Entonces, ya tenemos una osteoporosis establecida, hay que tratar. Generalmente estamos en pacientes ya de alto riesgo porque ya tienen una fractura, y ahí, aunque no se ve muy bien, pues pacientes de edad avanzada, con problemas para la devolución y demás, tiraríamos más por fármacos que no son por vía oral, que tendríamos bifosfonatos y el denosumab, ¿vale? Y luego estarían los fármacos anabólicos, que bueno, no me da tiempo a detenerme, el tratamiento inicial,
Siempre asegurar el adecuado aporte de calcio y de vitamina D por la dieta por suplementos. En Navarra, y no sé si en vuestras comunidades, pero casi todos los pacientes tienen déficit de vitamina D, y lo que generalmente hacemos es suplementar más con el tratamiento de la osteoporosis. Y aquí el tratamiento a largo plazo, que ya no correspondería a este ingreso. Y ya está. Muchas gracias.